Las arterias de agua que recorren el país nacen en la montaña y se transforman en quebradas, arroyos, ríos y otras formas de agua que fluyen, crecen, bajan y contienen en sí un océano. En Colombia, los relatos que se escuchan en sus orillas y al navegar por ellas son los que reconstruyen la historia del país. Personas como usted y como yo le pusieron el cuerpo a la ambiciosa tarea de escuchar y contar la guerra en Colombia. Un trabajo enorme. Pero ¿cómo lo hicieron? En este podcast partimos de la naturaleza como gran territorio de la escucha para revivir el camino que recorrieron las y los colaboradores de la Comisión de la Verdad durante 4 años. Mi nombre es Laura Baté y junto a algunas personas que hicieron parte del equipo misional de la comisión, les vamos a contar cómo se construyó el informe final de la Comisión de la Verdad. Después de escuchar los testimonios y revisar las fuentes documentales, era necesario crear un sistema para organizar toda la información. En este episodio hablaremos sobre el proceso para sistematizar los datos reunidos. La comisión trabajó con grandes volúmenes de información. Escuchó más de 28,000 voces, recogió más de 14,000 testimonios, consultó más de 1,500 casos e informes y revisó más de 500 bases de datos para explicar el conflicto armado. Con esa cantidad de información, empezaron a pensar cómo organizarla y dónde alojarla para que cualquiera pudiera acceder a ella de forma simple y efectiva. Ese trabajo se lo encargaron a una empresa que 2 meses después presentó un primer prototipo que no cumplió con las expectativas, porque para empezar no permitía cargar los audios de los testimonios. Así que para no perder más tiempo, Oliver Mazariegos, miembro del equipo encargado de coordinar esta tarea, se echó esa responsabilidad al hombro y decidió crear él mismo un nuevo prototipo. Programé un primer prototipo, se los enseño y les digo, miren, según yo esto es lo que necesitamos. Se pusieron a cacharrearlo, a ver qué hacía y mira, pues sí, esto es lo que necesitamos. Terminé implementándolo, pedí servidores, lo echamos a andar y ya tenían dónde cargar los audios, los expedientes, etcétera, etcétera. Entonces ahí se empezaron a resolver muchas cosas, que si los números de entrevistadores, que si las grabadoras, que si el audio, que si esto, que si el otro. Y así fue como me fui quedando, digamos. Logré hacer una parte del sistema, que era el módulo de captura. Este módulo fue parte de un programa más grande, llamado Sistema de Información Misional, o SIM, como es conocido al interior de la comisión. Este permitió sistematizar y proteger el océano de datos que arrojaron 4 años de escucha e investigación. El SIM sirvió para alojar toda la información reunida, las entrevistas, los informes, bases de datos, los casos y la información entregada voluntariamente por diversas organizaciones. El módulo de captura se volvió una pieza que tenía que encajar en un rompecabezas más grande. Entonces ahí empecé yo a integrarme al resto de soluciones, al tesauro, al metabuscador, al procesamiento, a muchas otras cosas. Entonces, digamos que el módulo de captura no solo requirió crecer y mantenerse, sino que adaptarse e ir atendiendo a nuevas necesidades. Cuando el equipo terminó de escuchar todos los testimonios, 120 personas distribuidas por todo el país transcribieron las historias. Y originalmente esa cosa se iba a transcribir con Google. Tú terminas tu entrevista y a la hora esa cosa estaba lista. Y la realidad nos dijo que no, que había que transcribir a mano. Entonces eso requirió un ejército de gente que no se había pensado contratar. Al tiempo que transcribían, iban etiquetando la información por temas. Pero este proceso, así como el anterior, tampoco lo resolvió únicamente un sistema. Fue necesario que los equipos de investigación crearan un lenguaje común sobre el conflicto armado, con términos técnicos y populares. Cuando tú estás narrando una violencia sexual y tú dices, miren, juntaron a las mujeres, se las llevaron atrás de la escuela y ahí pasó lo que pasó. Un humano sabe a qué se refieren. Entonces tú puedes marcar ese texto y decir, aquí están hablando de violencia sexual. Y no hay computadora, no hay inteligencia artificial que te diga, están hablando de violencia sexual. No, no es cierto. Para esto se necesita un humano que lo lea y que haga comprensión de lectura. El equipo de la comisión contrastó los datos, comparó los argumentos, voces y miradas aportadas por distintas fuentes para conseguir información más precisa.
Digamos que la comisión tenía muchísimas dudas, había más dudas que respuestas. De las pocas cosas que se tenían claras es que no podíamos hablar de una verdad que no hubiéramos escuchado en primera persona. Por eso, la verificación y profundización de la información fueron claves para generar nuevas fuentes confiables para futuras investigaciones sobre el conflicto armado en Colombia. Lo que nosotros queríamos como SIM era entregar un sistema, una base de datos, que las mismas herramientas que tuvieron nuestros investigadores para hacer el informe la tenga el público en general. Por supuesto, con ciertos cuidados, controles, hay información que no es de acceso público. Oliver continuó trabajando con el SIM, actualizando constantemente el módulo de captura. Este sistema conectó la información así como se entrelazan los caminos de las aguas que desembocan en el mar y permitió que la comisión llegara a una serie de hipótesis sobre el origen, las causas y los factores que prolongaron la guerra, para así dar un último gran paso, escribir el informe final. En el siguiente episodio, conoceremos cómo se hizo el proceso editorial para la escritura del informe final. Agradecemos a Oliver Mazariegos, miembro del equipo misional de la comisión. Naturaleza de la Escucha es un podcast de la Comisión de la Verdad, producido por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de los Andes, con el apoyo de EducaPaz. Para conocer más sobre la ruta de investigación usada por la comisión en la construcción del informe final, visita la transmedia Hay Futuro Si Hay Verdad en www.comisiondelaverdad.com. Soy Laura Bate González. Gracias por escuchar.